todos. Emily, por favor, micrófonos apagados y me prestan mucha atención. El día de hoy vamos a ver un trabajito que se llama, un temita que se llama el texto expositivo, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar el libro, o sea, el módulo de español, hoy con ese tema del texto expositivo. Pero primero vamos a ver un videíto pequeñito. Ya les comparto pantalla. Profe, tengo una duda, una pregunta, digo. Dímelo. Y los que no tienen el módulo. Ya te digo, espérame un segundito. Déjame, yo ya cuadro lo del video y ya cuando lleguemos al módulo les digo qué vamos a hacer. ¿Ya están viendo pantalla? Por supuesto, profe. Listo, entonces, Sí, posición cuento, bien juiciosos, atentos. Profe, no se ve la pantalla todavía. Isabela, ¿tú estás desde celular? Sí, profe. Dale arriba en la campanita. Ya, profe, gracias. Listo, bueno, mi amor. Ahora sí, apagamos todos los micrófonos y prestamos mucha atención. Hola, espero se encuentren bien. Soy la maestra María Fernanda. El día de hoy aprenderemos qué es un texto expositivo. Antes, me gustaría saber si conoces los diferentes tipos de textos que hay. Te daré unos ejemplos. El texto narrativo, el texto científico, el texto literario y los textos expositivos. Antes, realicemos el siguiente ejercicio. Te diré las características de los leones. Son mamíferos. Pueden llegar a medir 3 metros. Pesan entre 160 y 260 kilogramos. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Antiguamente había leones en Europa. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. Ahora que conoces las características de los leones, podemos hacer un texto expositivo con esta información. Más adelante te diré cómo, cuáles son sus funciones y cómo puedes armar tu texto. ¿Qué son los textos expositivos? No te preocupes, aquí lo vamos a explicar. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan con el propósito de difundir conocimiento. Es importante la objetividad y exactitud de los textos expositivos, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Algunos ejemplos de los textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. La estructura del texto expositivo es la siguiente. Presentación del tema. Desarrollo. Aquí se explica el tema. Y la conclusión. Recuerda, el uso del lenguaje tiene que ser objetivo y técnico. Utilicemos el ejemplo del sistema solar. Una vez decidido el tema que se va a exponer, se inicia con una breve definición. ¿Qué es el sistema solar? Luego se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de algunos de ellos.
Esto servirá para hacer una comparación y clasificación de los planetas. Y como conclusión, se puede hacer referencia al planeta Tierra y el lugar que ocupa en nuestro sistema solar. Ahora que ya sabemos qué son los textos expositivos, podemos realizar uno. Acompáñame a realizar la siguiente actividad. Juntos nos divertiremos redactando nuestro texto expositivo. ¿Recuerdas que al inicio de la clase te di las características de los leones? Muy bien. Ha llegado el momento de que realicemos un texto expositivo acerca de los leones. Iniciemos nuestra siguiente actividad. Vamos a hacer nuestro texto de los leones. Como introducción, primero pondremos el título Los leones, seguido de lo siguiente. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Antiguamente había leones en Europa. En el desarrollo colocaremos las características físicas de los leones. Son animales mamíferos, pueden medir más de 3 metros. Llegan a pesar entre 160 y 260 kilos. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. En la conclusión colocaremos lo siguiente. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. Perfecto, ahora ya tenemos nuestro texto expositivo acerca de los leones. Muy bien, muchas felicidades. Gracias por tu ayuda. Ahora que ya sabes qué son los textos expositivos y su estructura, puedes realizar uno en casa. Te puedes ayudar de tus familiares si es necesario. Te dejaré unas imágenes a continuación. Escoge el personaje que más te guste y a partir de eso elabora tu texto expositivo. Recuerda su estructura y si es necesario buscar información en internet, adelante, hazlo con ayuda de un familiar. Los de Maribel. Excelente. Ahora ya sabes qué es un texto expositivo, para qué sirven y qué tipo de información contienen. Eso es todo por mi parte. Espero que te sirva esta información y que te hayas divertido y gracias por tu atención. Listo, chicos. Entonces, como ya vieron, el tema de hoy son los textos expositivos. Entonces, rápidamente en nuestro cuadernito de español vamos a escribir como título, mentiras, vamos a escribir la fecha, luego vamos a escribir la meta. Entonces, fecha y meta. ¿Listos? Y escribimos, produce, Tus otros ojos. mis otros ojos están por ahí, produce textos escritos, Profe, espera. Profe, una pregunta y con letra bonita. obvio microbio. Listo, les voy a compartir pantalla para que transcriban la meta, ¿vale? Vale, profe. Emily, apaga tu micrófono, por favor. ¿No? Sí, Sami. Listo, ahí ya están viendo. Vamos a escribir desde acá, desde donde dice 3, produce textos escritos y orales breves de diferentes tipos
ajustando el volumen. Uy, está cortado acá. Profe, ¿estás en trabajo en español? Sí, señor. Profe, ¿me puedes volver a repetir el título, porfa? No, no hemos dado título. Dije que la fecha y la meta. Ay, no se deja agrandar. Profe, escribimos metas o desempeños. Meta de comprensión. Y escribimos hasta aquí, hasta donde es comunicativa. Desempeño de comprensión no vamos a escribir, solo escribimos. Ay, chanfle. Esto. Eso que les resalté, nada más. Ojalá que encuentres tus ojos porque voy a hacer la letra muy pequeña. Profe, Dime, Juan. me conecté en el celular y no puedo ver en compartir pantalla. Dale arriba en la campanita. Arriba te aparece una campanita. Dale en la campanita para que te deje ver la pantalla. Ya lo encontré. ¿Pero qué? Una campanita pequeñita que aparece ahí arriba. Espera. Profe, Pero no pasó, que no hizo nada. ¿No te deja ver? Pero pensé que funcionaba. Pero ahí estás escribiendo. Esto todavía está pequeño. ¿Qué pasó? Nada. Ya te lo voy a agrandar un poquito. ¿Así? Estoy en la palabra volumen. Por El eso, ahí volumen. ya lo agrandé un poquito. Ya funciona, ya funciona. Ya solamente tenía que hacer con la pantalla. Solo te van. Profe, se le escucha todo lo de la casa. Dime, Ian. Profe, que se le escucha todo lo de la casa. No te escuché. Es que, espérate que es que hay niños que tienen los micrófonos encendidos y escucho es el ruido de allá. Dime, Ian. Que se escucha todo lo de la casa. Ah, sí, ya lo silencié. Ya, chicos, ¿podemos seguir? Profe, terminé. No, profe. profe, una pregunta. Estamos escribiendo en el Dime. profe, una pregunta, ¿estamos escribiendo en el libro o en el cuaderno? Samuel, no, en este momento están escribiendo. Espérate a que termines de escribir y luego seguimos en el siguiente paso. Avanzamos, ¿listo? Espérate un momento, no seas atacado. Terminé, profe. ¿Listos? Profe, otra cosa es que eso es lo para los que no tienen cuaderno. Me Terminé, esperas. profe. Oye, Samuel, que me esperes un momentico. Tú ya acabaste de escribir. Si ya acabaste de escribir, te quedas ahí un momentico mientras los compañeritos terminan. ¿Listo? Si no has acabado, entonces por favor termina. ¿Vale? Ya, se esperan un momentico.
¿Es en el libro o en el cuaderno, profe? Samuel, ¿otra vez? ¿Dónde tenían que escribir el texto? En el cuaderno. ¿Ya lo escribiste? No, señora. Ah, bueno, y si estás preguntando cosas que todavía no tenemos que hacer y sacando el libro cuando ya tendrías que estar escribiendo lo que les dije en el cuaderno. Profe, he escrito lo primero porque tengo un inconveniente acá en la casa. Bueno, Profe, aquí también es lo mismo. Gritan, Alejandro, necesito un favor. Y yo en plena clase ahí, me toca rendirme. no, toca decirle a los papitos que están en clase. Papito, estoy en clase. Si me pierdo la clase, no voy a entender el tema. Así, bonito, sin pelear. Y verán que los papitos no los mandan a hacer nada mientras estén en la clase. Profe, ya tienes una buena compañía, mire el chat. Profe, yo ya acabé, sino que es que en metas, solamente escribí metas, sino metas de comprensión, porque es No que no me importa. alcanzó. Gracias, profe. Bueno, listo, yo creo que ya. Entonces, No, profe, que ya voy en textos positivos para un inconveniente en la casa. ¿Me puedes dejar más tiempo? ¿Un minuto? ahorita terminas entonces en el otro ¿cuándo qué? Cuando acabemos la clase, amor, porque ya nos quedamos ahí solamente en eso y no. Entonces, como título escribimos texto expositivo. ¿Listos? Ya, profe, ya lo escribí. Mira todos los que te escribieron en el chat. Mira todos los que te escribieron en el chat. Dame un segundo. Termine, profe. Ya, profesora. Listo. Vamos a abrir en el módulo ¿Texto de qué? Profe, texto expositivo con X. Expositivo. y los que Me esperan un momentico, ya les explico. Gracias. Vamos a leer en el libro, en el módulo. María José León, apaga su micrófono. Gracias, Julián Felipe Álvarez, por favor, el micrófono apagado. Gracias. Listo. Vamos a leer en el libro. Bueno, vamos a trabajar la página 51 del libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Leer la 50, donde nos dice qué es un texto expositivo, cómo funciona, ¿sí? Digamos que es lo mismo que está en el video, pero lo tenemos escrito. En la página 51 vamos a encontrar un texto que se llama es el texto de los flamencos, es un texto expositivo. Entonces, lo vamos a leer aquí en clase y los que no tienen libro, ahorita más tarde cogen y revisan la grabación de la clase y van a transcribir en su cuaderno las preguntas que salen del texto. 51. Las preguntas que salen del texto.
Entonces, leemos el texto, a ver, repito, leemos el texto. Los que tienen el libro responden en el libro, ¿sí? Porque ahí están las preguntas y ahí está el espacio para responder. Los que no tienen el libro responden en su cuaderno. Entonces, sacan su cuaderno de español, escriben el texto, ¿cierto? Y me escriben las preguntas y las respuestas. ¿Listo? Pero ¿qué tienen que hacer para eso? Escuchen, ¿qué tienen que hacer para eso? Volver a la clase, a Classroom, abrir la clase, que yo les voy a dejar el enlace de la clase, la grabación de la clase, escuchar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues van escuchando, pausan y van escribiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el texto. Señor Samuel. ¿Qué van a hacer los que no tienen módulo? Samuel, ¿qué acabo de decir? Tienes Yo que no sé. volver, escucha, es que no ponen atención. Tienes que volver a abrir la grabación y transcribir lo que estamos leyendo, lo escribes en tu cuaderno, como si fuera un dictado. Ah, bueno, profe. No prestan atención. Espérame, amor, espérame porque es que ya nos cogió la tarde y no alcanzamos a hacer la actividad. Ahorita me muestras, ¿bueno? Profe, una El pregunta. texto se llama... Profe, una pregunta. ¿Cuál página tenemos que leer? ¿La 50 o la 51? La profe no habla si hacemos silencio. En la página 51 hay un texto, lo voy a leer, van a prestar mucha atención para responder las preguntas. El texto dice, los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebradas, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres-salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. Juan David Lozano, ¿tú ya tienes el módulo? Sí, tengo el módulo. Mi amor, entonces, ¿me sigues en la lectura donde yo quedé? Sí, una bomba filtrante. Es así. Sigue. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de la meta en las que quedan depositadas las presas que Ingieren. Déjalo ahí, amor, ya. Gracias. ahí. Lo sigue Julián Álvarez. ¿Dónde quedamos? A ver, ¿dónde escriba? Ingieren. Presas que ingieren. Ingiere la alimentación consciente principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos.
para Ingerir. ingerir el alimento, abrir Abren. abren y cierran el prisco Pico. constantemente, bueno, produciendo un chasquido leve en el agua. Déjalo ahí, amor. Ya, gracias. Isabela Rodríguez, ¿me ayudas? Por favor, continúas. Pero me perdí. ¿Dónde vamos? Constantemente produciendo un chasquido leve en el agua. ¿En cuál fila? Ah, no. Mientras tanto va leyendo otro, entonces, es que vamos, ¿cómo hago para decirte en cuál fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la 12, en el renglón número 12. Es que tienen que estar pendientes. Pan de yucas. ¿Ya lo encontraste, Isabela? ¿Yo puedo? Vamos a dejar que Ian mientras Isabela se ubica. ¿Listo? Ian, continúa. En el agua. En el agua y luego levantan la cabeza como para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones se puede observar cierta agresividad entre los miembros de la misma especie y frente a las otras especies cuando está buscando su alimento Déjalo ahí, ordinario. déjalo ahí. Gracias. Daker, ¿me ayudas con el resto? Sí, señora. Su alimento. Ya lo encontré. Ya, Su alimento originada, posiblemente por conflictos de territorialidad. listo, déjalo ahí. Gracias. A ver, Isabela, complétalo entonces ahí. Profe, se me fue el internet, sino que se me pasó el celular. Isabela. Otra vez. Ay, no. Daker, termínalo entonces. Completa. Porfa. Bueno, Omar Rocha, los flamencos del altiplano Boliviano. alimentación. Vamos a verificar si se cumplen las características de los textos expositivos. Listo. Entonces continuamos. Dice, revisa si efectivamente todas las oraciones son enunciativas y si están en tercera persona. Entonces, en el texto expositivo es importante que todas las oraciones sean en tercera persona. ¿Saben qué es tercera persona? ¿Se acuerdan que les expliqué? Cuando digo yo, cuando estoy hablando de mí, es primera persona. Cuando yo le estoy hablando a otro, así como yo le estoy hablando a ustedes en este momento, es en segunda persona. Pero si yo estoy hablando de otra persona diferente, estoy hablando de alguien, no le estoy hablando a alguien. Es en tercera persona. ¿Listo? Entonces, si yo digo, hola Juli, ¿cómo estás? Le estoy hablando en Dos personas. segunda persona. Pero si yo le digo, Julián, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué lindo? ¿O qué linda está tu mamá? Tercera persona. Tercera persona, ¿cierto? Estoy hablando con Julián, pero estoy hablando de otra persona. Entonces, en el texto expositivo es muy importante que se hable en tercera persona, ¿listo? O sea, estoy mencionando las características de algo o de alguien en especial, pero no estoy hablando directamente al, sino le estoy contando a alguien de otra cosa, ¿listo? María José, tu micrófono encendido, por favor. Gracias.
Listo, Profe, escribieron algo en el chat. listo, listo. Venga, venga, ya, por favor. Entonces, los verbos, vamos a desarrollar el taller que hay en la página 51. ¿Listo? Dice, los verbos están en modo indicativo, hay algún indicio de registro informal en el texto. Completa la siguiente oración. El texto de los flamencos es expositivo porque. Entonces, vamos a leer en la página 50 para encontrar las respuestas de la página 51, ¿cierto? Entonces, estas respuestas son de el texto de los flamencos, pero debemos tener en cuenta las indicaciones que nos están dando en la página 50. Entonces dice, decimos que un texto es expositivo cuando tiene como función fundamental informar, siempre que la intención del texto sea informar a otros, se llama expositivo. Pero no es la única función. Esta de transmitir información. Un texto expositivo no solo proporciona datos, sino que además agrega explicaciones. Describe con ejemplos y analogías con el fin de guiar y facilitar la comprensión de determinados temas. Entonces, podemos decir que los textos expositivos tienen diversas funciones. Ahí van. Estas son las funciones que aparecen ahí. Están las funciones del texto expositivo. Las vamos a tener muy en cuenta porque son las que vamos a utilizar para responder en la página 51. ¿Listo? Son informativos porque presentan datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías. ¿Sí? Acá nos están presentando información sobre los flamencos, cómo viven, su alimentación, ¿cierto? Son explicativos. Escuchen, son explicativos porque la información que brindan incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportan. Entonces, en este texto nos están explicando cómo funciona el tema de alimentación de los flamencos, cómo la llevan, cómo la cogen con su pico, cómo la bajan ahí se me olvidó cómo se llamaba la bola que tienen aquí. Ahorita la buscamos. ¿Listo? Y cómo la ingieren, cómo le hacen digestión también. Entonces ahí nos están explicando, aparte de darnos el dato y las características, nos están explicando cómo funciona el tema de alimentación. Ian Sebastián Serna, ¿me haces un favor? ¿Me repites lo que acabo de decir? Lo que acabas de decir que ¿Qué acabo de decir, Ian? antes de que te decir, o sea, terminar una exposición. ¿Cómo no te estoy escuchando? Seguramente no estás seguro de lo que yo acabo de decir, porque resulta que mientras yo estoy hablando, tú estás jugando, saltando, moviéndote para todo lado. De hecho, ya me tienes con mareo de estar ahí moviéndote para todo lado. Entonces, me haces el favor y te sientas derecho, te concentras y me miras acá. ¿Listo? Derechito, eso, organizadito. Y estoy hablando muy en serio, porque tú sabes que a mí el desorden no me gusta. ¿Listo? Entonces, concentraditos todos. Gracias. Te cuento, les estaba diciendo que el texto expositivo es explicativo, son explicativos porque le informan a las personas sobre no solo las características, sino que dan una explicación específica. Y entonces estaba poniendo como ejemplo que en el texto de los flamencos nos explican cómo es la digestión del flamenco, ¿sí? Cómo consigue su alimento, cómo lo lleva al pico, cómo lo digieren, todo eso. ¿Listo? Dice, son directos porque funcionan como guía de la lectura, presentando claves explícitas. Nos presentan, ¿se acuerdan que nos dijeron ahorita en el video? Nos presentan la introducción, nos presentan un título, nos presentan subtítulos también y nos presentan un resumen, ¿sí? Nos hacen un resumen que es como la conclusión que nos dan al final, donde nos dicen todo lo que se habló en el texto, ¿cierto?
Estas claves permiten diferenciar las ideas o los conceptos fundamentales de los que no son. Entonces, si hablamos del tema de los flamencos, entonces una clave era de qué se alimentan, ¿cierto? Pero entran más en el tema cuando nos explican todo lo de la digestión. ¿Listo? Entonces, lo de la digestión, digamos que no sería un punto clave. Sería algo que se puso adicional para que entendiéramos bien cómo funciona. ¿Listo? Dice, los textos expositivos están presentes en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y en las biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus campos. Obviamente que esto va de acuerdo con la ciencia de la que se trate, ¿no? Dependiendo de la ciencia, si es de biología, pues no va a ser igual que de ciencias naturales, ¿cierto? Entonces va a variar dependiendo de la ciencia en que lo implementemos. Entonces, vamos a desarrollar la página 51 como tarea, pero vamos a escribir en nuestro cuaderno el ejemplo que nos dieron en el video del león. Entonces, voy a proyectar pantalla nuevamente, voy a presentar pantalla nuevamente, donde vamos a ir transcribiendo el ejemplo de el león en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, sacan rápidamente todos el cuaderno. Profe, ¿puede repetir el título? Es que ahorita estaba viendo Los el libro. textos expositivos. ¿Listos? Entonces, ¿están viendo pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Es un texto expositivo. Arreglas y... Antes, me gustaría saber si conoces los diferentes tipos de textos que hay. Esto ya Te daré unos ejemplos. Antes, me gustaría saber si el literario y los textos en metros pesan. Hacemos el siguiente ejercicio. Te diré las características de los leones. Listo, entonces, textos expositivos y abajo ponemos como subtítulo características de los leones. Profe, perdón. Profe, perdón. Título, texto expositivo. Como subtítulo escribimos características de los leones. Vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Lo vamos a escribir en el cuaderno para mirar cómo funciona y ahí sí podamos entender. ¿Listo? Y en la próxima clase entonces podemos hacer un texto expositivo entre todos con otro tema, puede ser con otro animal o puede ser con un personaje o bueno. Profe, el martes, que tenemos español. Eso. Entonces el martes hacemos entre todos en clase, vamos a hacer un texto expositivo. ¿Listo? Bueno, entonces... Ay, quité la pantalla, no. Aquí está. Entonces realicemos 3 características del león. Son mamíferos. Pueden llegar a medir. Entonces, características del león son mamíferos. Son mamíferos. Otro puntito abajo, pueden llegar a medir. ¿Pueden a qué? Pueden llegar a medir. A medir. Pero Samara, apaga el micrófono porque él escucha lo que habla. Sami, que por favor apagues tu micrófono. Gracias. Pueden llegar a medir 3 metros.
pesan 3 metros. Pueden llegar a medir 3 metros. Abajo otro puntito. Pesan entre 160 y 260 kilogramos. uy, mucho. Pueden llegar, pesan entre 160. Los leones viven en el centro de África y 2 metros. Pesan entre 160 y 260 kilogramos. Entre 160 y 260 kilogramos. Profe, ¿siento qué? 160 y 260 kilogramos. Los leones Profe, viven ¿puedes en el voltear? centro de África y en una zona del noroeste de la India. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Viven en el centro de África. ¿Podría repetir el tercero? Miden pesan entre 160 y 260 kilogramos. Profe, que a dónde vivían, que es que ese país o ese lugar no me lo sé. Viven en el centro de África. Antiguamente había leones en Europa. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. Y escribimos abajo, es el rey de la selva. Profe, ¿puedes La volver a...? humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales. Bueno, lo vamos a dejar ahí para Ahora que no escriban tanto. Bueno, vamos a buscar entonces Profe, qué era lo primero que se hacía. Entonces, ¿qué son los textos expositivos? ¿Qué era lo primero que se hacía en el texto? Buscar las características y ya se sacaron ahí las características, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál era el siguiente paso? ¿Nadie? Ay, Dios mío. Entonces vamos a ver acá nuevamente. Tema, desarrollo. Aquí se explica el tema y la conclusión. Mire, presentación del tema. Entonces ahí decimos de qué vamos a hablar. En este caso se explica que los leones, ¿cierto? Los leones y la explicación de qué es lo que vamos a hablar. Los leones, dónde viven, de qué se alimentan, ¿sí? Recuerda, el uso del lenguaje tiene que ser objetivo y técnico. Cuando ella dice que el lenguaje tiene que ser objetivo y técnico, nos está diciendo que no podemos dar nuestro punto de vista. No es lo que yo piense, sino lo que se ha investigado. Yo no puedo escribir ahí, creo que los leones son lindos, porque a mí me parecen lindos, pero a otros les parecerán feos. Entonces, eso no se puede poner porque no es objetivo, no es real, es simplemente la perspectiva que yo tengo de ese tema, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que escribir en el texto expositivo tienen que ser investigaciones, que sea algo verídico, ¿listo? Utilicemos el ejemplo del sistema solar. Una vez decidido el tema que se va a exponer en la clase, te di las características de los leones. Aquí vamos. Muy bien. Ha llegado el momento de que realicemos un texto expositivo acerca de los leones. Iniciemos nuestra siguiente actividad. Vamos a hacer nuestro texto de los leones. Lo primero que vamos a hacer es primero la introducción, ¿cierto? Entonces, escribimos ahí abajito, introducción, con rojo como subtítulo. Y vamos a escribir lo que está en este cuadrito. Entonces, los leones viven en el centro de África y en una zona del noroeste de la India. Antiguamente habían leones en Europa. Aquí hay un error en este video, ¿sí ven? ¿Quién cree que hay un error de ortografía acá? ¿Cuál será? ¿En dónde vivían? No, un error de ortografía, mi amor. Hay una palabra que está mal escrita. Bueno, dos, de hecho. Los leones.
No, eso no es. No, porque hay los leones, punto. Y abajo, los leones. Ahí hay Europa, 2 errores de ortografía. Europa, profe. ¿Qué tiene Europa? H. O, no, no es con H. Pero Europa sí es una de las palabras que están mal escritas. ¿Quién me dice por qué? Eso lo vimos hace poquito. No, este también es escrito. ¿Cuál, Dani? Esperen, esperen. De a uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. De India, profe. Dani, ¿qué fue lo que dijiste? Noroeste está mal escrito. De hecho, miren, les voy a decir, está mal escrito África, está mal noroeste, está India y Europa. ¿Qué es lo que tienen mal escrito esas palabras? Que no tienen una letra mayúscula y porque eso Profe, hay que escribir Muy eso. bien, Alejandro, muy bien. Que todas estas palabritas son nombres propios y todos los nombres propios inician con su primera letra en mayúscula. Muy bien, Alejo. Listo, Profe, hay que sigamos escribir entonces. eso. Sí, mi amor, escribimos la introducción, luego pasamos a escribir el siguiente Profe, cuadrito ¿me que es das un momentico? las características físicas, luego escribimos, ahí siguen características físicas, y luego escribimos la conclusión, que está por acá. Ay, Profe, ¿lo devuelves? Yo voy bien, está bien. Pues es que ya se nos acabó el tiempo, chicos. Bueno, ya les expliqué lo que tienen que escribir. ¿Listo? Entonces, para los niños que no tienen libro, tienen que escribir el texto que leímos y tienen que escribir las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿los verbos están en modo indicativo? La segunda pregunta dice, ¿hay algún indicio de registro informal en el texto? ¿Qué registro informal? Que están dando el punto de vista, que estén expresando algo subjetivo, no objetivo. ¿Qué es subjetivo? Que esté expresando algo que el escritor o el que está redactando piense eso de los flamencos, no que esté dentro de la investigación, sino que él lo haya dado como punto de vista. Eso sería el registro informal del texto. Completa la siguiente oración. El texto de los flamencos es expositivo porque. Entonces ahí ustedes van a escribir por qué el texto de los flamencos es un texto expositivo. ¿Listo? Dependiendo de lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, por ejemplo, decimos que el texto de los flamencos está explicando las características de forma de vida de los flamencos, dónde viven, cómo viven, de qué se alimentan, cómo es su digestión. Entonces, eso sería una partecita de la respuesta de el texto de los flamencos en ese expositivo porque. ¿Listo? Listo, mis niños. Entonces, terminamos por hoy. Nos vemos el martes. Juiciosos. Chaos. Chao, profe. Chao, 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 profe. chao, Chao, profe. chao, chao. Cuelguen, chicos. Chao, profe. Venga a echarlos. Hola. Chao. Chao, profe. Chao. Ay.